Desde hechos concretos, como que haya políticos corruptos que te dicen que están terminales y que no pueden ir al talego por eso, y tienes ahí 4 años, alzaplana, que está como una rosa, y cosas así que dices, es que esto no lo puedo tolerar. O que el otro, el rey corrupto, hasta hechos cotidianos de nuestra vida que no son asumibles y como decíamos antes, que sí, pues existo, pero también quiero vivir y quiero incidir y quiero evitar que esto sea así. No puedo invertir todo mi sueldo y todo lo que yo trabajo en pagar una vivienda, que es insostenible. O sea, ¿qué mierda de vida es esta? Todo el día con el gancho aquí, que no llego a fin de mes, que a ver qué hago. Todo eso, por eso militamos. Y si nos quieren meter presos, pues que nos metan presos. ¿Qué le vamos a hacer? Benvinguts i benvingudes a Prisma, el programa d'entrevistes del moviment socialista als Països Catalans. A Prisma volem treure experiències i també reflexions per comprendre i també actuar davant del món que ens enfrontem al jovent treballador. Prisma vol ser una eina per l'alliberament de la classe treballadora i considerem que si no narrem i si no comprenem nosaltres aquest món, no podrem i no tindrem les capacitats per superar les condicions actuals. En aquest primer programa entrevistarem a l'Alfon, Alfonso Fernández. L'Alfon era un jove de Vallecas que va ser detingut el 14 de novembre del 2012 per la Policia Nacional acusat de portar material incendiari. Després de ser detingut va estar 56 dies en presó preventiva, la majoria d'ells en un règim FIES, on va sortir el 9 de gener del 2013. Al gener del 2015 es va celebrar el seu judici oral, on el van condemnar a 4 anys. Després d'un recurs, el Tribunal Suprem va confirmar la pena i va ingressar a presó en el marc d'una acció de desobediència a la parròquia de Sant Bartolomeo, on va estar rodejat de solidàries. Va sortir de la presó l'abril del 2019. Benvingut a Prisma, Alfon. Moltes gràcies. Bé, per començar ens agradaria saber una mica de tu, d'on vens, d'on surt l'Alfon? Surt d'un barri madrileny, del sur, d'una família treballadora, molt corrent, però molt implicada en el seu barri, en el seu vecindari, i com dic, d'una família de treballadors i amb una història molt comú d'aquest país, de gent que treballa i que vol que el seu barri sigui millor del que és. En algunes intervencions que has fet a mitjans, has explicat que la teva família, la teva mare, el teu avi, han sigut referents i han tingut molt a veure amb qui ets ara tu mateix i en la teva ideologia política. Ens podries explicar una miqueta això? Sí, la meva família ha sigut molt important per tot el procés que jo he viscut. Jo crec que quan tothom passa, la teva família té molta importància en el teu desenvolupament i tot això. I el meu cas és el mateix. Vinc d'una família de gent, de militants del Partit Comunista, inclús el meu besavi de la clandestinitat, en la guerrilla en Córdoba, als 40, amb el meu avi, el pare del meu pare, dels miners, i tot això es va passant de generació a generació i clar, quan arriba a la meva, en el nostre context, de la nostra situació política, del que fem, té també una implicació i influye a l'hora de prendre decisions i del teu desenvolupament al teu barri, amb els teus amics i tot això. Això que comentes ara, a part de la teva família, el teu entorn i el teu barri t'han influït també moltíssim a nivell polític. Com arribes a militar? Sí, a més, és que jo soc de Vallecas, doncs és un barri que ja de per si té aquesta cosa que dius de Vallecas i és per alguna cosa. És que sí que hi ha una... A veure, Vallecas és molt gran, estem parlant de mig milió d'habitants, doncs hi ha molta gent, però sí que hi ha un gran pozo social de gent que milita, que està acostumada a sortir al carrer, a exigir el que vol i això es nota.
I a joves com jo, que també, clar, jo era com... A mi el carrer em va tirar molt, des de petit. I quan vaig arribar al carrer ja no volia sortir. Jo estava tot el dia al carrer, amb amics, en històries, el que hi ha del carrer. I això t'afecta. I dius, hòstia, i al barri pues se te mete dentro, que se dice, ¿no? Y claro, un barri com Vallecas, si se te mete dentro, pues té això, que milites, bueno, que saps qui és l'enemic i saps on està la teva posició. Després de temps de militància, arribes a la presó o portaves poc temps militant en aquell moment? Clar, és que la militància, en el meu cas, del meu entorn, és una militància molt del barri, per pura inercia. Cambiaré al castellano de vez en cuando, ¿vale? Mientras hablamos, porque, bueno, es mi lengua materna y al final hay partes que me será más cómodo decirlo en castellano. Como te sientes más cómodo, no te preocupes. Y lo que te decía, que al final la militancia es un poco por inercia, porque estás en el barrio y sí es verdad que había ahí como dos caminos para tirar. Por encima yo en 2008, que tengo 16 años, se va todo al garete, no hay trabajo de nada, los institutos son un cuadro, eso que, joder, yo recuerdo con 15 años no ibas al instituto, a lo mejor te tirabas sin el instituto 3 meses, y no te estoy hablando ni de yo y otro, o sea, de toda la clase, y allí nadie avisaba a las familias, todo el día tirados por la calle, o sea, era un desastre todo. Y entonces eso hace que llegue un punto que tienes dos caminos, no hay trabajo, no hay nada, pues o militas para intentar cambiar las cosas o te vas a la delincuencia, ¿sabes? Y bueno, yo finalmente pues opté más por la cuestión de la militancia, de preocuparme por entender qué pasaba. Y mucho de eso en esto tuvo mucho que ver mi familia, porque claro, es una familia, como decía, muy trabajadora, vengo de gente muy pobre, un abuelo campesino de un cortijo, un abuelo minero que ya cuando mi padre era joven, mi padre era pequeño, tenía 9 años o así, y lo asesinan, y claro, vengo de entornos familiares muy duros, pero es la política lo que ha salvado a mi familia de no acabar como otras familias del barrio, con todo el respeto, porque se han sido víctimas del propio sistema y de las condiciones que había en el barrio, como en todos los barrios de obreros de los años de 60, 70, pero mi familia, mis padres, su entorno, les salva eso, la militancia política, el estar implicados en los movimientos sociales, vecinales, y el entender un poco de qué va esto, porque es como si tú vas a jugar al fútbol y no sabes las normas, pues te van a meter goles por todos lados, y es lo que le pasa a mucha gente de los barrios, que no saben cómo funciona el mundo, no saben qué consiste un contrato laboral, la plusvalía, la explotación, no saben nada de eso, entonces están a merced del que tiene el poder y el control de las instituciones. Y claro, yo el hecho de tener a mi familia ahí dándome nociones desde pequeño, joder, yo recuerdo con mi padre en sus hombros ahí en una manifestación, con mi madre de la mano desde muy, muy pequeño, recuerdo desde la más tierna infancia yendo a manifestaciones, todo esto, pues esto combinado con la dinámica del barrio, que también a veces es un poco dura, un poco, pues eso, el macarreo del barrio siempre está ahí, pero pues eso hace que sea una militancia, pues de la militancia que hay en los barrios del sur de Madrid, de mucha calle, ¿sabes? A veces un poco a lo mejor demasiada calle, porque es dura la calle, y cuando llegas a una edad, si no tienes nada y solo tienes calle, no es fácil, pero bueno, nos ha salvado a muchos como yo, y antes que yo, y antes, y seguirá salvando. La militancia, la conciencia de clase y la política de no ser un guiñapo de esta sociedad que está por ahí buscando droga o lo que sea, de cualquier manera. Tu entens la militància política com una manera de sortir de les condicions de misèria de manera col·lectiva. Això, a dia d'avui, com es tradueix en la teva vida? Sí, a veure, ja tinc 31 anys, doncs sí que es nota ja que arriba una edat que miro a la gent jove i això, ja estic mirant a la gent jove, ja no estic mirant al meu món, ja, i sí que em preocupa una mica veure que no hi ha com aquest impulso generacional de dir no, perquè al final és una lluita no per fer alguna cosa, no, tinc que fer alguna cosa a la meva vida, anem a militar, no, és que és el meu interès, és la meva vida.
porque, vale, yo creo que hay una diferencia entre existir y vivir. Y existir, pues existes, estás ahí encerrado en tu habitación jugando a la consola todo el día, vas a la universidad, luego vas al trabajo, te explotan y cuando toque tienes hijos, si acaso. Però no, jo crec que vivir, s'ha de vivir, s'ha d'incidir a les teves condicions, de mirar pel teu interès, de fer justícia, de veure que al teu entorn hi ha problemes i no mirar cap a un altre cantó, sinó dir, no, m'he d'implicar en la situació que em rodea i que hi ha al meu voltant. Tirant una miqueta més enrere sobre la teva història, ens podries explicar com arribes a la presó? Sí, clar, comença... A veure, al meu entorn la repressió estava sempre present. I a vegades limitem el fet de la repressió com que el policia que et deté, el jutge que et condena, però hi ha una altra repressió que es viu des de l'escola, des de molt petit, des de les institucions, de la burguesia, que preparen a la gent, i sobretot, clar, la gent dels barris preparen a la gent per això, per ser la mà de treball del futur i per la producció, y això es nota porque yo recuerdo desde muy pequeño como yo había algo que no encajaba. El hecho de ir a clase, de estar en el colegio no me encajaba, pero era un instinto. Yo por instinto aquello no lo veía bien, ¿no? Y luego, claro, cuando vas creciendo y voy viendo con la perspectiva del tiempo y yo ya soy un adulto y bueno, tengo otra experiencia, otros conocimientos, pues veo que lo que me pasaba era que yo notaba que allí lo que me estaban era preparando para algo que yo no quería, que no tenías una capacidad ahí de decidir tu futuro como individuo, y que lo que se estaba es pues preparando a las siguientes generaciones de mano de producción, de seguir en ese modelo. Y ya te digo, esto no era una idea política que tú tengas de niño, sino un instinto de que algo no funcionaba como debía. Y claro, el hecho de tú sentir que te estaban preparando para el futuro, para producir, pues a mí me hacía siempre estar un poco a la contra, en rebeldía y sufrir la represión desde muy jovencito, ya te digo, en otros contextos, que no tenía por qué ser el policía yendo a detenerte. Pero cuando ya te implicas políticamente, pues ya sí que estás ahí ofreciendo pues te está poniendo de cara al Estado, y el Estado ya sí que actúa en consecuencia. Y claro, mi llegada a prisión yo tenía 21 años, pero ya, pues bueno, pues había visto amigos entrar, incluso a entrar preso, pues sobre todo veníamos de una época de los conflictos eran más por la guerra que teníamos con los nazis en Madrid, y bueno, pues eso, puñalada por aquí, puñalada por allá, detenido, preso, ya se sabe, denuncias de nazis, jueces y fiscales compadreando con ellos, que ya se sabe, bueno, banda antisistema, pero de toda la vida, yo esto lo llevo viendo desde muy jovencito, han compadreado con las instituciones porque al final son sus familias y son sus intereses de clase. Y cuando llego, pues bueno, ya estábamos bastante breados de eso, de ver mucha detención, pero ya esto sí que era un punto diferente, porque ya era entrar en prisión, FIES, que era algo que ni siquiera conocíamos y demás. Això que comentaves sobre l'escola i la introducció de valors, de la preparació de la mà d'obra, tu consideres que l'escola i la presó compleixen una funció de disciplinament del proletariat? Sí, claro. Es lo que decimos, cualquier institución que tenga la capacidad de someterte a en tiempo, en esfuerzo, es una institución que al final las instituciones, ¿para qué se crean y por qué? ¿Cuál es el origen? Joder, cualquier institución pues está creada por unas necesidades de clase, por unas necesidades de control, de organización y de gestión de la sociedad, de la producción de la sociedad, de los recursos, y la escuela forma parte de esas instituciones. Entonces, no es que yo quiera acabar con el hecho de la institución o con la idea de institución, no. Lo que quiero es que haya unas instituciones que sean por y para mi clase, lo que hablábamos antes, de militar por mis intereses. Como obrero, quiero unas instituciones que preparen a la gente en libertad
para el trabajo que les guste, para lo que les haga felices, y quiero, si tiene que haber, porque tiene que haber un proceso de represión y un proceso para que nosotros tengamos ese poder, que si haya unas instituciones que repriman, que no repriman a los trabajadores sistemáticamente, que no sometan a los trabajadores sistemáticamente al terror y al miedo que someten en estos espacios, sino que sean instituciones que si tienen que aterrorizar, que aterroricen al burgués, que aterroricen al que quiera explotar y al que quiera utilizar la fuerza de trabajo de otros para enriquecerse y para su propio beneficio. Tu consideres que hi ha una gran inconsciència sobre la situació de dintre de les presons, a fora? Sí, clar, com hi ha una inconsciència del que parlem, perquè parlar de la necessitat d'acabar amb aquestes institucions és parlar de la necessitat d'acabar amb les institucions de la burguesia. I és com deien, no, hem de fer prisions més democràtiques o més humanes, que siguin una alternativa de reinserció. ¿Pero qué reinserción? ¿Cómo vas a reinsertar en una sociedad que nunca ha tenido inserta a esa población? Sí. Per això el tèrmin ja no és vàlid per això, perquè normalment la gent que arriba a la presó és gent que no estava inserta en cap societat funcional o cap família que pogués donar-li aquestes eines de subsistència, i doncs no hi ha on reinsertar. El que hi ha és això, és una institució de contenció y de control y para aterrorizar a la población, sobre todo. Es un instrumento de terror que tiene el Estado. Sí. Tu sempre has mantingut una posició de lluita dintre la presó, explicant el teu cas i lligant amb el que comentes de la funció que té la presó, a la vegada de la funció d'això que té de sotmetre a la classe treballadora i a la vegada que nosaltres com també tenim el deure com de crear com aquestes institucions pròpies. Quina posició creus que hauria de tenir un moviment revolucionari entorn a les presons, entorn a la lluita antirepressiva? Vamos a ver. El hecho de que existan estas instituciones, es lo que estamos diciendo, es un hecho, pues, bueno, la burguesía utiliza su poder del Estado para tener sus instituciones y para controlar y someter a la población. La existencia de las prisiones en el modelo social actual y en los estados actuales, lo que se encarga sobre todo de proteger, y esto es algo que yo veía mucho en prisión, es sus puntos clave y sus puntos fuertes, como puede ser, por ejemplo, la propiedad privada. Y veía, por ejemplo, la mayoría de gente que estaba presa era porque o temas de droga o temas de robo. ¿Qué hay ahí en común, que es la clave de todo? La propiedad privada. A ellos no les molestaba que se vendiese droga o que la gente se intoxicase con la droga, porque entonces muchas de las drogas que son legales y que se venden, desde fármacos hasta alcohol, no estaría permitido. A ellos lo que molestaba es que no se pase por caja y que eso no se cotice, que no se pueda controlar desde el Estado. Y luego veían muchos chavales que se están comiendo condenas de 10, 12, 14 años por robar, porque se les acumulaban unas cuantas, porque les iban fiando condenas y se juntaban con 14 años de cárcel, 14, 15, y ya no estoy hablando ni de robos con violencia, a lo mejor eran robos con fuerza, que se les juntaba, y a lo mejor tenían un robo con violencia, que eso le sumaba una condena de 5, y con todas las que tenían se iban a 20 y pico, y tenían que hacer la triple la mayor, que es la condena más grande, la multiplicas por 3 y te quedas con esa, y se quedaban en 15 años. Chavales de 23, 24 años que, pues eso. Y dices, hostia, el centro de todo es proteger la propiedad privada. Y bueno, eso está ligado a la propia esencia de la burguesía y de su existencia y de su poder como clase. Una de les coses que també estaves comentant ara és l'interès de la burgesia perquè existeixi una presó. Però també m'agradaria com que mencionéssim una mica el paper d'aquestes empreses que a dia d'avui estan dintre les presons i aprofiten la mà d'obra dels presos per fer productes sota el paradigma de la reinserció. Sí. Com ho veus tu, això? Sí, a més, jo estava just a Navalcarnero
quan va arribar aquesta presó al tema de la feina i de les empreses, i van fer una remodelació dels mòduls, i van posar un mòdul de gent que treballava en les empreses aquestes que arribaven, i jo me recordo que la conclusió, quan deien el que pagaven a tot, era o se llevaban las empresas a Tailandia o por ahí, o las traían a las prisiones, porque tenían ahí a los chavales haciendo perchas, yo que sé que le daban por cada percha, no sé si le daban 1 céntimo o 2, y venga ahí a hacer perchas, que imagino que luego pues de estas para el Corte Inglés o alguna empresa de estas de esta gentuza. Y luego tenían otro que era algo dels trens, no me'n recordo què era exactament, però igual, aquest sí que era ja un sou fixe, però no me'n recordo, però rotllo 50 cèntims l'hora o algo així, no més de 50 algo cèntims. I parlàvem això. Clar, la gent et deia, no, però és que jo necessito, perquè la meva família no em pot ingressar aquí a la catumba, jo no, el peculio semanal per tirar, i necessito aquí ingressos, i hi havia molta gent que estalviava amb això també. I clar, d'aquesta misèria es feia, o sigui, s'aprofitava les empreses aquestes, que m'agradaria que algun dia algú les feixi una, com es diu, auditoria? Sí. Sí, crec que les sí. hiciese una de estas de... Un control. Sí, una auditoría de control y de ver quién está ahí detrás, qué conexiones hay entre familias, porque luego el tema de las prisiones aquí, de la gestión, ¿sabes? Hay familias aquí controlando esto, que bueno, una de corrupción, que para qué. Y estaría bien que alguno le metiese mano allí a ver qué pasa, porque ya te digo que hay conexión ahí con todo. Madre mía, como acabe algún día otra vez preso, digo, me van a coger más de uno. Però bueno. Clar, i tot això ho fan sota la paraula de la reinserció. A tu què et ve al cap quan estem parlant d'això i també cap a on es torna? Clar, és que reinserció, què volen? Que treballadors o que gente obediente que cumpla con su horario de trabajo, feliz. I l'altre dia vaig seguir al Twitter una conta que deia... Una conta es diu Redix, que jo llegeix molt d'aquest noi, no sé... Radix. Radix o alguna cosa així, m'agrada molt el que escriu. I deia que, clar, si no treballes o si no vols treballar, et diuen que eres un vago. Y dices, pero qué vago, tío, yo cuando no trabajo entreno, leo, me formo, contemplo y crezco individualmente y colectivamente con mi gente. Construyo cosas para mi entorno, modifico mi entorno, milito, sobre todo, pues eso, incido en mi entorno y hago cosas. I clar, el fet aquest de que hem lligat com no voler treballar, que és no voler estar sometre's a les empreses, a la gent, a la patronal i tot això, amb el vago. Y esto es una victoria pues como en su día los cortijeros de Andalucía habían conseguido que muchos de los campesinos y jornaleros que tenían allí esclavizados, pues el hecho de, no, yo trabajo mucho y trabajo muy duro, y claro, eso es una victoria del cortijero, de que el campesino esté orgulloso de... Y yo por suerte vengo de familia cortijera, pero muy consciente de sí misma, y una frase que me han dicho siempre, ellos tienen la plusvalía y nosotros el escaqueo. Así que, hijo, tú escaqueate todo lo que puedas. A vegades hi ha feines que no pots fer-ho perquè putees o al companyero o si estàs treballant amb gent no pots fer, però hi ha feines que sí que és legítim. Sí, no és que no vulguem treballar, és que no volem un treball assalariat, volem treballar pel nostre projecte. Sí. Per tant, totes aquestes empreses tenen un paper molt important en el disciplinament del proletariat. Molt bé. Doncs ara m'agradaria que parléssim una mica com de contextos més propers i concretament de l'últim cicle de lluites, el de les vagues del 2010 o el del 15M, que ha sigut un cicle marcat per moltíssima lluita, per moltíssimes expressions de la lluita de classes i especialment marcat per aquesta conjuntura de crisi. Com valores l'estratègia que ha tingut l'Estat amb els grans empresonaments que hi ha hagut i quin efecte han tingut? Sí. Clar, jo crec que l'Estat reprimeix i les seves institucions una mica en proporció a l'amenaça que té al front. I s'ha vist aquí a Catalunya quan ha sigut una amenaça fort perquè hi havia milions de persones al carrer i
Per exemple, doncs, la repressió ha sigut fort. Parlem de que la setmana aquesta de disturbis vam arribar als 44 empresonats, crec que eren 44 o algo així. Hostia, en una semana el Estado ahí se puso las pilas y dice, hostia, de repente porque a estos jueces les ha dado, antes cuando era, te detenían en unos disturbios y, ¿sabes? Pasabas ahí el juez, no sé qué, venga para casa, te la fiamos y nos vemos en el juicio. Ahora de repente empezaron a meter a todo el mundo preso. Bueno, porque el Estado dice, en proporción a la amenaza que tenga delante. També és veritat que l'estat espanyol no necessita massa per aplicar la repressió, perquè també ve d'on ve i les seves institucions repressives tenen aquesta tradició. Clar, quan arriben al 15M només estaven parlant que hi havia mobilització al carrer, a vegades hi havia algun disturbi i això va ser suficient perquè l'Estat comença a reprimir amb més força i comencem a veure molta gent a la presó i que abans no es veia. Que no vull dir que siguessin els primers, com han dit molts polítics de la socialdemocràcia. Inclús en el meu cas deien, no, és el primer pres polític des de la transició. Tú estás tonto, ¿en qué país has vivido, tío? O sea, que incluso, joder, ha habido una represión brutal hacia movimientos y partidos políticos, de comunistas, de independentistas vascos, que como no han aceptado las reglas del régimen del 78 y aquellas imposiciones que se derivaron de aquella constitución, les han dado con todo y ha sido una represión muy dura. La repressió no la podem atribuir només a un govern de dretes, sinó que aquesta és una eina de l'estat burgès. Com valores el paper que té la socialdemocràcia, per exemple, concretament el govern actual, quan hi van haver els empresonaments del Pablo Hasél, l'empresonament del Pablo Hasél? Sí, això va ser molt paradigmàtic del que vol dir el paper de la socialdemocràcia dins dels estats, dels capitalistes. I és que això està lligat amb aquesta idea de que es pot... O sigui, com que ves socialdemòcrates que culpen als liberals de l'arribada del feixisme, liberals o gent de l'antifeixisme que diu no, és que la socialdemocràcia no esteu fent... No, és part de la misma taula, o sigui, la socialdemocracia, el liberalismo, el fascismo, o sea, son corrientes políticas, digamos, o teorías políticas para gestionar los intereses públicos o la vida pública que nacen de las entrañas de la burguesía. Y bueno, algunos tendrán unos mecanismos de represión a lo mejor más elevados, más terroríficos o más intensos, otros más light, pero a la hora de la verdad van a reprimir todos. El otro día me sangraban los ojos porque veo, no sé si era el PSOE de no sé dónde, un PSOE de no sé dónde, que había puesto una publicación de Rosa Luxemburgo. Dice, pero si fueron tus primos del antepasado los que mataron a Rosa Luxemburgo. Quiero decir, si llegamos a un punto de contradicción donde la clase obrera diga no vamos a aceptar las instituciones del Estado nunca más y vamos a intentar romperlas y crear las nuestras propias, la socialdemocracia va a ejercer como instrumento de la burguesía también en un terreno repressiu. I amb Pablo Hasél ho vam veure, que quan va entrar a la presó vam veure gent del govern actual i més a l'esquerra del PSOE que va dir que no era just, que tal, però Pablo Hasél encara està a la presó i estarà més temps. Ara que comentàvem el cas de Pablo Hasél, amb ell li van negar l'atenció mèdica quan les competències de la presó són de la Generalitat. I Esquerra Republicana era el responsable en aquell moment, i ho és actualment, d'aquestes competències. Com veus el paper d'Esquerra Republicana en aquest sentit? Bueno, doncs, al final, com partit que podem encaixar a la socialdemocràcia i a aquest entorn polític, el mateix que parlaven a nivell d'estat. I clar, fa servir les institucions no massa diferent del que ho faria servir qualsevol en un context polític com el que aquesta gent es desenvolupa, que en aquest cas estem parlant de la Generalitat. Què vol dir això? La Generalitat sí que té una identitat molt pròpia a nivell històric, perquè té com no una refundació, sinó una reinstauració després de la dictadura i té aquest poso d'antifeixisme que es nota inclús a la societat i que això s'ha de valorar, però que
al final és una institució que està en mans de gestors de la burguesia y de los intereses de la patronal y que, bueno, que no tiene intención de acabar con las viejas leyes de la economía en la que nos desenvolvemos ni de la política en la que vivimos. Entonces, cuando llegan a casos concretos, y esto sí que hay que tener en cuenta, tampoco podemos hablar de una maldad de unos dirigentes de Esquerra Republicana que son unos tipos malos ahí de la socialdemocracia. No, simplemente es una dinámica propia de la función de los estados, donde hay intereses ahí enfrentados y bueno, hay casos, como es el caso de Pablo Hasél, que tienen que tragar con esto y verse en medio de esto y es duro, porque él seguro que lo ha vivido de forma muy dura, algo así. Pero también él seguro que es muy consciente de cómo yo en su día lo intenté ser también, de tener muy claro que, vale, como individuos nos ha tocado lidiar con esta presión o con este hecho, pero que pertenecemos a algo mucho más amplio y que forma parte de la colectividad y de las propias dinámicas sociales de poder, de lucha, de intereses y demás. Porque esto creo que también a la hora de aceptar, no de aceptar, sino de combatir la represión en un plano individual, es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos por un lado lo emocional, que dices, hostias, sufres, te tienes que apoyar ahí en tu familia, en tu entorno, das 1000 vueltas, aprendes de memoria los calendarios para ver cuántos días te quedan de prisión, qué pasa, qué va a decir el juez, que todo eso tienes que lidiar con ello. Y es una presión que tienes que vivir y que va a estar ahí. Pero luego sí que hay una parte que es la que más te ayuda, que dices, a ver, mi implicación política está poniéndose enfrente de un poder y aunque sea mínimo mi presencia en este momento, porque, siendo honestos, no tenemos una gran capacidad ahora mismo de plantear un poder alternativo, pero ya tenemos la idea y tenemos la predisposición a generar ese poder alternativo. Pues tienes que entender que, joder, si quieres sustituir un poder por otro y si quieres poner una alternativa social encima de la mesa a la actual, pues que vas a sufrir una represión y una persecución. Y no porque seas Esquerra Republicana, que se supone que, bueno, que son de izquierda, así que va a dejar de reprimirte. Al final ellos tienen que defender su parcela, que su parcela pertenece a las instituciones del estado actual de las cosas. Tu com a pres polític, què et faltava? Perquè tu tenies un gran recolzament extern de la teva comunitat, però necessitaves alguna cosa més? Hi ha elements indispensables per enfrontar-se a la presó a nivell polític que a dia d'avui, com tu dius, no existeixen? Clar, el que faltava potser és... Claro, a ver, yo veía, por ejemplo, a los vascos y decía, joder, es que esta gente, claro, en su entorno hay tanta gente reprimida, hay tanta gente sufriendo represión, dispersada por cárceles, que ha sufrido torturas, que ha sufrido... Bueno, pues eso. Y sí que, claro, tienen ese entorno social que entiende lo que están viviendo. Claro, yo al final venía de un entorno que sí, que ja, com deia abans, sí que hem patit la repressió i sí que hem tingut gent que ha entrat a la presó, però era com molt esporàdic o molt concret i no era algo com sistemàtic. I sobretot el nivell de repressió era diferent perquè, clar, quan jo arribo a Malfies, amb l'experiència Bueno, la meva experiència al principi a la presó i durant molt de temps va ser molt dura perquè era... O sea, no era como un preso que llega allí y venga, métete al chabolo, al módulo, no sé qué. No, me sacaba el subdirector de seguridad cada día, interrogatorios, todo ahí, la campaña desde fuera, oye, y esto, lo otro, porque encima era mentira todo lo que estaban diciendo, contaron muchas mentiras de mi caso, de mi vida personal, de una campaña mediática brutal, llena de barbaridades, de mentiras, todo eso. Lo que sí que yo a lo mejor echaba un poco en falta, pero no como reprochar, sino porque es que no estaba, porque no lo habíamos tenido. Era un entorno que entendiese qué significa el hecho de la prisión para una familia, para un individuo y demás. Pero era imposible porque, claro, no teníamos esa necesidad todavía porque no se había dado tanta represión.
si arribes al punt de que comencem a tenir presos polítics i que això l'hem de tenir molt, molt en compte. El context social, de la protecció de les famílies, del propi preso, de que al carrer la gent sí que hi ha una conscienciació de la militància, de que la família ha d'estar protegida, de que s'ha de tenir... que la meva família va estar molt protegida, però jo vull dir d'aquest este entendimiento por parte del resto de mi entorno del barrio de lo que era estar preso, porque bueno, por la circunstancia, por el contexto, no lo habíamos tenido todavía y era un camino que estábamos explorando muchos por primera vez. Mirant de cares al futur, quina possibilitat política li veus a l'existència d'una organització dins i fora de la presó? Creus que això ens podria ajudar a superar el marc actual de les coses, que la repressió sigui una qüestió que limita moltíssim a la gent a militar? Bueno, sí, el uso del terror como mecanismo de control social. Y esto siempre es un poco ahí como el decir, bueno, que esto es algo que todos pensamos, ¿no? Y que dices, ¿hasta qué punto el terror va a servir para que la gente deje de militar o va a servir para que la gente se rebote más? Bueno, dependerá también del contexto, de la cultura de la sociedad, de la cultura que haya en ese momento en cada sociedad. Jo ara estic llegint un llibre que es diu No digues nada, no? del context d'Irlanda, els 69, 70, 71. Vale, es un contexto diferente al que tenemos aquí, ¿vale? No tiene nada que ver porque bueno, era una sociedad muy dividida por temas religiosos, o no tan dividida, pero sí dividida incluso en barrios y tal, que es una división que luego se explotó para ciertos intereses, pero que tenía eso que aquí no tenemos y bueno, empieza a haber confrontación ahí, hay gente de los católicos, de los republicanos que piden derechos civiles, les empiezan a reprimir, las bandas de protestantes unionistas empiezan a quemar sus casas y pum, 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 y se ven en un contexto de guerra brutal. ¿Vale? Pues eso pasa de la noche a la mañana prácticamente, que yo lo que estoy con este libro como impactado, es decir, es que en cualquier momento, y aquí no te dice nadie que yo que sé, de aquí a 3-4 años, con un gobierno de PP y de Vox, que empiecen aquí a reprimir de forma brutal, que empiecen a recortar derechos que tenemos adquiridos como trabajadores o como mujeres o como colectivos que históricamente han estado reprimidos o desfavorecidos y que esto empiecen a tirar por esa línea y se crea un contexto social muy conflictivo. Doncs aquí sí que tindrem que parlar d'això que m'estàs dient, de dir, a veure, com encarem aquesta situació, perquè ara sí que tindrem molta gent a la presó, tindrem molta gent militant i com fem aquesta combinació de militància entre la presó. Però jo crec que això s'ha de fer un poc amb la pràctica, perquè no et pots anticipar-te a fets que no hem viscut la nostra generació. I sí, hem escoltat parlar molt de no, perquè en mis tiempos en Carabanchel o aquí en la Modelo i tal, i ja, però nosaltres com a generació no hem viscut en res d'això. Un cas com el meu, el del Pablo Hasél, d'altres, però no com algo socializado en los barrios, que es un poco lo que yo decía antes, que es lo que yo echaba en falta, que no que lo eché en falta como reproche, sino que lo echaba en falta porque bueno, viví en esa soledad de mi encarcelamiento porque no estábamos en ese contexto. Pero cuando llegue el momento, pues tendremos que ver cómo lidiar con ello. Pero creo que tampoco te puedes anticipar a algo así. Ara, per anar acabant, et volíem preguntar què hi ha després de la presó. Pues es jodido porque yo tampoco estuve mucho, estuve 4 años, pero ya te da para hacerte. Mira, ahora estaba yo pasando por aquí, porque estamos aquí en una galería que está como de cualquier talego, digamos. Esto es una galería muy normal. Creo que este era el Chopano, porque veo las cangrejeras estas que tienen aquí algunas puertas, que es el de aislamiento. Pero bueno, las puertas y todo eso. Y hay una cosa perversa, que yo esto lo he hablado con poca gente, pero que he hablado con amigos que han estado presos y con amigos que he hecho allí, que ahora seguimos teniendo contacto y quedamos regularmente. Y te acostumbras a todo en esta vida, incluso te acostumbras al talego y luego echas cosas de menos. Y echas cosas de menos que dices, ¿cómo puedo echar esto de menos? Pero por ejemplo cuando nos confinaron, decían, ¡guau, qué putada! Tú ahora sales del talego al confinamiento, y yo decía, no te creas que me molesta tanto. Porque, claro, había una cosa que te cerraban ahí la puerta y decías, yo
como decía de pequeño, yo soy huevito, que aquí en Cataluña creo que es diu, como que contigo no va el juego, que... Et quedes fora? Sí, como en Madrid decíamos huevito, era como que yo no, si me pillan no la ligo, ¿sabes? No pues un poco eso, te metían en la celda, cerraban y era como yo aquí estar desentendido del mundo. Y eso incluso es perverso, pero esa sensación es trobo a faltar i coses així, doncs no és fàcil tornar a la responsabilitat, a la vida social, amb la teva gent. Sí, jo tinc experiències, o sigui, recordo no vaig sortir i volia anar a comprar una cosa y recuerdo anar a la tienda y decir, ¿y ahora cómo va esto de los billetes? Porque tú allí tienes, que se llama la catumba, que es una tarjeta con la que pagas todo, que ahí te meten el dinero tus familiares y tal, y tienes un dinero a la semana que te gastas allí en el economato y tal. Claro, es totalmente diferente. Y de repente el hecho, nada más salir, de meterme en una tienda, pagar el cambio, ¿no? Porque encima era algo de ropa que necesitaba y no me atreví. Dije, no, ya vendré acompañado, lo dejo para otro día. Y en ese momento para mí fue como una cosa súper importante, que ahora lo pienso y digo, qué tontería, però vull dir que la presó després d'haver viscut en ella és difícil. El que passa també que nosaltres tenim aquesta visió ideològica i política tota l'estona que és com un escudo protector ahí que t'acompanya i que va muy bien. Això que comentes de les responsabilitats, a tu la presó no t'ha fet baixar el cap, sinó que segueixes tenint els principis intactes. Sí, això sí. Tot i que a la presó a vegades, no sé l'expressió en català, però te tienes que comer algún sapo, ¿no? Que se dice. Y algún sapo me he tenido que comer. Que eso se queda ahí para toda la vida, porque claro que asusta y da miedo y... que te encierran ahí 4 carceleros en un chabolo y te lo pongan patas arriba y te traten, eso, ¿sabes? Te insulten, y tú ahí, claro, por muy bravo que seas, hay un punto de ti que... Y eso luego te lo llevas toda la vida, porque dices, es que le tenía que haber cogido y le tenía que haber... Pero que no puedes, no en ese momento es... Y sí... Luego con eso tienes que lidiar toda tu vida, pero sí que la ideología, el tener muy claro, lo que hablábamos al principio, el saber las reglas del juego, el saber que yo voy a jugar un partido de fútbol y sé que si la cojo con la mano no vale, y sé que si el otro lo hace tampoco, y sé... Eso vale, a lo mejor pierdo el partido, pero lo disputo. Y eso nosotros lo tenemos, porque yo lo he tenido, y cuando me han hecho cosas así yo entendía, incluso no me enfadaba con ellos personalmente porque decía, están cumpliendo una función social, una función política como individuos, que sí, que es imposible llevarlo todo a eso porque hay relaciones individuales y hay emociones que no puedes escapar de ellas, pero sí que te ayuda a entenderlo y a resistir, obviamente. Y creo que es muy importante. Recuerdo un caso de un chico que había entrado por motivos políticos también, que me decía, es que yo no sé de política, no entiendo, y digo, pues te va a tocar saber y aprender, pues si no esto se te va a hacer imposible. Y el chaval se esforzó, aprendió, me preguntaba, hablábamos y le hizo más fuerte para resistir aquell tiempo que estuvo allí. Tu a dia d'avui què els hi diries als companys que estan a punt d'ingressar a presó? Pues això que estem parlant, que no s'obliden del que estem fent i per què estem fent, o sigui, que no militem i que no estem disputant el poder a la burguesia i a l'estat actual de les coses perquè no tenim una altra cosa que fer. És perquè ens toca els collons el veure el que ve. Desde hechos concretos como que haya políticos corruptos que te dicen que están terminales y que no pueden ir al talego por eso y tienes ahí 4 años alzaplana que está como una rosa y cosas así que dices, es que esto no lo puedo tolerar, o que el otro, el rey corrupto, hasta hechos cotidianos de nuestra vida que no son asumibles y como decíamos antes, que sí, pues existo, pero también quiero vivir y quiero incidir y quiero evitar que esto sea así. No puedo invertir todo mi sueldo y todo lo que yo trabajo en pagar una vivienda, que es insostenible. O sea, ¿qué mierda de vida es esta? Todo el día con el gancho aquí, que no llego a fin de mes, que a ver qué hago. Todo eso, por eso militamos. Y si nos quieren meter presos, pues que nos metan presos. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que es normal que ellos se defiendan. Si les queremos quitar todo lo que tienen, ¿cómo no se van a defender? Y de momento pues nos meten presos. Algún día a lo mejor nos hacen otra cosa. Pero yo qué sé, ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro.
Com a última part de l'entrevista et volíem preguntar un llibre que t'hagués ajudat en el moment d'estar a la presó, que consideris imprescindible. És que hi ha molts, però així el que és Los subterráneos de la libertad, de Jorge Amado. Molt difícil d'encontrar, però el que pugui. Bueno, si no, ara jo he descobert això del llibre electrònic, saps? El Kindle. Ahí, sí, allà segur que està. Los subterráneos de la libertad, de Ja Jorge buscarem. Amado. Realismo socialista, una burrada. I una cançó pel teu dia a dia? Alguna de los Cicatriz, no sé. Para el Talego la 204, para mi pasado enemigo público y para mi presente, no sé. Alguna de los Cicatriz, seguro. Doncs moltíssimes gràcies, Alfon, per venir a Prisma. Això seria tot.